Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y el que se extendía como laurel verde, pero el paso, he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos, y la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano derecha. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y su simiente que mendigue pan. Buenos días a cada uno de ustedes, a mi querida familia de la Iglesia Sin Paredes. Soy Licenis Polanco y en esta mañana estamos aquí reunidos para estar a solas con Dios. Gracias por estar nuevamente en el día de hoy, 8 de diciembre del 2022, para que juntos podamos buscar la presencia de Dios, buscar su bendición, escuchar su voz y ser dirigidos por su Santo Espíritu. Grandes son las promesas que el Señor ha dejado en su palabra, y qué bueno saber que Jehová ordena los pasos del hombre, y cuando Él los organiza, los aprueba. Y aun cuando en este camino de bien tú cayeres, el Señor te va a sostener de la mano derecha, porque su compromiso es estar contigo en todo tiempo. Oramos al Señor y le damos las gracias. Padre Santo y bueno, gracias. Gracias porque esta mañana tú nos levantas, tú nos despiertas, tú nos hablas. Todo lo que se logra es porque ha sido tu iniciativa. De nosotros nada bueno, pero de ti, Señor, está la motivación. Y tú pones, Señor, esos ángeles que cuidan de nosotros cada noche. Y pones tu Santo Espíritu para que nos despierte, para que nos hable a nuestras conciencias, para que este momento entre tú y nosotros sea posible. Gracias, Padre, porque tú ordenas nuestros pasos. Y aun cuando caemos en medio de ellos, tú estás a nuestro lado para extendernos la mano y levantarnos. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, ni nuestra generación ni nuestra descendencia tendrá que mendigar pan, porque tú has prometido, oh Señor, proveernos todas las cosas. Ayúdanos, oh Señor, a dejar marcadas huellas de fe, huellas de confianza en Dios, para que nuestras próximas generaciones puedan caminar por un camino que nuestros pies hayan dejado huellas de compromiso, de fe, de misión. Oh Señor, permítenos sembrar bien. Queremos que nuestras generaciones lleven, Señor, la antorcha que hasta aquí nosotros hemos llevado. Y que tú nos puedas ayudar, Señor, a ser fieles a nuestro cometido. Gracias, Señor, por todos los que se han conectado en esta mañana y los que se van a conectar. A tus pies nos sentamos, levanta tus manos, bendice nuestras cabezas y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos y gracias a Blanquita, quien nos saluda desde Nicaragua. Así que un saludo y un abrazo también para ti y a todos los que se conectan con nosotros desde diferentes puntos, desde acá, desde el Atlántico, hora del Atlántico, hasta la hora Pacífico, que son 2 de la mañana, 2 y 5 de la mañana, a todos los que se conectan con nosotros desde México, desde todos los Estados Unidos, otros puntos, ¿verdad? Como Nicaragua, otros de Honduras, otros de El Salvador, otros de Guatemala. Así que a todos
les damos la bienvenida. Otros se conectan de Canadá, otros desde Australia, como Elisa, quien se conecta con nosotros todos los días. Otros de República Dominicana, de Puerto Rico, desde todos los puntos, ¿verdad? Qué lindo que nos puedan recordar desde dónde nos están escuchando para que así podamos tener. Blanca nos dice que en Nicaragua son las 4 de la mañana, 4 a.m., qué bueno, así que tenemos 2 horas de diferencia con Puerto Rico. Y tenemos esta hermosa hermandad, como dice Gloria, quienes aquí nos conectamos todas las mañanas para escuchar palabra de Dios y nos sentimos bien contentos. Yo me emociono mucho cada vez que vamos a entrar a la transmisión porque es el único momento en que, verdad, en estos días nos hemos podido estar conectando y tenemos esa cercanía donde todas esas distancias se reducen a nada. Aunque estamos en diferentes horarios, nos estamos escuchando todos a la misma vez y estamos dejando nuestros mensajes, nuestros saludos a la misma vez. Así que me parece extraordinario cómo la ciencia que ha avanzado puede avanzar en nuestra contra y también a nuestro favor. Eso depende de cómo usted lo use, ¿verdad? Cómo usted use toda esta tecnología que el Señor nos ha concedido. Si usted la usa para bien, esto es pura bendición. Si usted la usa para mal, es pura maldición. Así que decida usted cómo usted quiere utilizar esta tecnología y aquí la queremos utilizar de bendición. Hoy van a estar haciéndoles procedimientos quirúrgicos a algunas personas de las cuales hemos estado orando. Otros ayer salieron bien, gracias al Señor, que ayer Miguel, el papá de una de nuestras compañeras, le hicieron su cirugía y salió bien, ya me escribió, así que le agradezco mucho a Dios por haber escuchado nuestras oraciones. Y hoy a otro Miguel, lo conozco aquí de San Sebastián, el hermano de Elsa, lo van a estar operando también del corazón, así que confiamos en Dios que salga todo bien. Y nos acaban de dejar por aquí un mensajito de verdad de alguien que está delicado de salud, así que lo vamos a tener también en nuestras oraciones. Ayer tuvimos nuestro día de ayuno y oración. Nuestra hermana Idia lo estuvo dirigiendo. Agradecemos mucho su ministerio y su hermoso trabajo que ella realiza. Ayer estuvimos en oración y en trabajo también. El Señor sigue poniendo delante de nosotros varias tareas y lo lindo es que Él pone la premura del asunto y le pido a Dios que cuando Él me ponga cosas que tengo que hacer con premura, me dé también juntamente con eso las fuerzas. Y es lo que he visto, como Señor no solamente pone la premura, sino que también pone las fuerzas para poder lograrlo. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quisiera entrar en tema temprano para poder tener el espacio para explicar algunos detalles. Estuve verificando a ver si algunos habían dejado algunas dudas con respecto al tema. No vi preguntas, a lo menos que lo que yo pude ver, preguntas del tema de ayer. Sí se me hizo una pregunta que por qué la tribu de Manasés aparece 2 veces. Y voy a contestar la pregunta para beneficio de otros también. Quizás algunos lo saben, pero quizás algunos tienen preguntas y no se atreven a expresarlo. Y yo lo voy a explicar hoy nuevamente. Voy a pasar un momentito el diseño hacia el mapa para poder explicar un poco esto. Ok. Voy a señalar, permítanme un momentito, pero no cometer ningún error aquí en cámara. Ok. Usted puede notar que esta tribu de Manasés que tenemos aquí, y aquí tenemos otra tribu de Manasés, es una sola tribu. Es la tribu
como muchos le llaman, la tribu de José. ¿Ok? Porque este es uno de los hijos de José. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Esta tribu, al ser tan grande, esta tribu fue dividida en dos. Pero no que se convirtieron en dos tribus de Manasés, sino se le llama la media tribu de Manasés. Y esta es la media tribu oriental y esta es la media tribu occidental. Si usted ve por aquí, hay unos cuerpos de agua desde que está, mire, este que está aquí, que estoy señalando, es el lago de Genesaret. Por este lago, o mar de Tiberia, o mar de Galilea, todo esto que está aquí es el río Jordán y aquí lo que está es el mar Muerto. Entre estos dos cuerpos de agua corre el río Jordán de un extremo a otro. Por lo tanto, el río Jordán se convierte en la división, en la división de las tribus que quedaron al otro lado del Jordán, que son estas que están aquí. Permítame un momentito. Ok. Estas tres tribus heredaron, no tres tribus, dos tribus y media. Porque aquí está la tribu de Rubén, aquí está la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Ok? Aunque es muy grande, pero es la media tribu porque la otra mitad está al otro lado. Estas dos y media tribu heredaron antes de la conquista. Moisés le dio esos territorios. ¿Por qué? Porque esas dos tribus y medias eran de ganado. Y este lugar, a este otro lado del Jordán, no en Canaán, ya Canaán está al lado oeste del río Jordán, esto es Canaán, y esta es la tierra que Dios le había dicho a Abraham que iba a heredar. Sin embargo, Moisés le dio por herencia la tierra al este del Jordán, porque esta era una tierra donde había más espacios para los ganados. Y tanto la tribu de Gad como la de Rubén y esta media tribu de Manasés eran ganaderos. Y ellos heredaron antes de la conquista. Cuando se hereda la conquista, entonces la otra mitad de la tribu de Manasés, entonces hereda en Canaán. Y por eso se le llama, aquí hay dos tribus y media, ¿ok? Y aquí están las otras 10, bueno, sí, 9 y media, y 2 y media, para que entonces se hagan las 12 tribus, ¿ok? Esa es la explicación de por qué aparecen dos veces Manasés, pero cada una de ellas está al otro lado. Las ciudades de refugio debían estar a ambos lados. 3 a este lado, que aquí vemos que en esta media tribu de Manasés es Golán, en la tribu de Gad era Ramot Galaad y en la tribu de Rubén es Béser. Es interesante que cuando entonces estas fueron las primeras 3 ciudades de refugio, cuando se hace la conquista y se reparten los territorios, entonces se eligen las próximas 3 ciudades de refugio para el otro lado del Jordán, y ahí entonces que tenemos a Sedes, a Siquem y a Hebrón como las ciudades de refugio. Hoy, a manera de, ¿cómo decirles? Antes de explicar los capítulos que corresponden para hoy, quiero compartir con ustedes la explicación interesante que hace el libro Patriarcas y Profetas, y voy a estar compartiendo con ustedes lectura en la página 551 hasta la página 554. Ahí hace una explicación interesante sobre esas ciudades de refugio. Voy a tener lectura ahora
para hacer un resumen de lo que ayer dijimos, cuál es ¿verdad? La perspectiva que está presentando aquí. Y luego procedemos a la lectura que corresponde de hoy en la sección que hoy quiero explicar. Página 551, último párrafo, dice: las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había una a medio día de viaje de cualquier parte del país. Es decir, las distancias que había entre una ciudad de refugio y otra era día y medio. Medio día de viaje. No podían quedar muy lejos. Y aquí, que nos hemos quedado aquí con el mapita, es decir, que entre Béser y Ramot Galaad se supone que hubiese mediodía, entre esta y esta lo mismo, entre esta y esta, aunque yo veo aquí unas distancias bastante considerables, por ejemplo, entre la de Cedes y la de Siquem. Pero nos dice que había medio día de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que conducían a ellas habían de conservarse en buen estado, y a lo largo de ellos se había de poner postes que llevaran en caracteres claros y distintos la inscripción refugio o acogimiento. Y esto ya me está haciendo verla interesante, porque dice aquí que las ciudades debían tener una distancia en la que el que salía, ¿verdad? El que necesitara de esa... Permítame un momento. Estaba leyendo del libro Patriarcas y Profetas en la página 551 y ahora estoy en la 552. Gracias por regresar a la transmisión. Por favor, gracias. Estaba leyendo de que los caminos debían ser conservados en buen estado y que el camino tenía que tener letreros de manera clara que dijeran refugio o acogimiento. Me llama la atención cómo Dios es tan específico en los detalles. Y yo he aprendido eso desde que yo tuve la lección con mi profesor de griego, que me colgó en un examen porque el punto de la I me caía más arriba, muy abajo, muy a la derecha, muy a la izquierda, pero no me caía sobre la I. Esa experiencia a mí me ha marcado mucho. Yo digo que ha sido mi mejor experiencia, aunque fue traumática en aquel momento y fue difícil. Para mí cobró un significado en mi vida para que no fue que se cayó fue que se me cayó la transmisión, no se fue la señal. A mí se me cayó la transmisión y la tuve que regresar. Así que perdonen todos. Así que estoy entrando lento al tema para que todos aquellos que estaban puedan nuevamente reingresar. Y lo que me abrió los ojos fue a velar los detalles. A veces uno se enfoca en lo grande, pero los detalles para Dios son más importantes que las cosas grandes. Usted va a ver que generalmente la gente cuando empezamos a hacer una limpieza, pues limpiamos el patio de al frente y ponemos todo lo que es al frente bien bonito, pero atrás, como que dice, ay, para allá nadie mira, para allá nadie va. Entonces, esos detalles, lo que la gente no busca, no mira, es ahí donde nosotros le restamos importancia. Fíjate que Dios es todo lo contrario. Dios trata de que donde esté bien es donde la gente no ve. Pues se lo dijo a Samuel, mira, no te fijes en su parecer ni lo alto de su estatura, yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón, eso nadie lo ve. Nosotros no le ponemos importancia a lo que la gente no ve. Por eso nuestra alma se contamina, nuestro corazón se contamina. ¿Por qué? Porque eso no lo ve.
Eso no se ve. Pero lo que la gente puede ver es lo que nosotros tratamos de limpiar, de darle una buena imagen. Y cuando yo leo aquí que dice que Dios le da específicamente esta señal, mira, quiero que los caminos estén limpios y que estén rotulados. ¿Por qué? Porque la vida de alguien estaba en juego y podía ser la vida de un inocente. Y Dios quería que esta persona tuviera la oportunidad de poder llegar lo antes posible a esa ciudad de refugio para que su vida no corriera peligro si era inocente. Y yo cuando leo esto, yo veo que Dios ha hecho eso en nuestra vida. Cuando nosotros hemos pecado o nosotros hemos cometido un error o nosotros hemos defraudado a Dios en algún momento o a alguien, fíjate que Dios no pone obstáculos en el camino para llegar a Él. Al contrario, Dios quiere que el camino hacia el arrepentimiento, el camino hacia la confesión, no tenga obstáculos, esté limpio. Y hay letreros bien grandes que el Señor pone en muchos lugares. Y Dios pone gente, y Dios pone mensajes, y Dios pone himnos, y pone mensajes como el que te estoy dando, que son como letreros que dicen refugio o acogimiento. Pero señores, nosotros aquí los humanos somos tan malos que cuando alguien quiere regresar a Dios, le ponemos tantos obstáculos para llegar a una ciudad de refugio. Los obstáculos no los pone Dios, los obstáculos los ponemos nosotros. Que si esta persona no debe participar de la Santa Cena, no, que si esta persona no puede subir a la plataforma, no, que esta persona no puede hacer esto, no, que esta persona no puede hacer lo otro, no, que esta persona no puede participar, no, que por esto, que por lo otro. Nosotros vivimos poniendo obstáculos para que la gente llegue al arrepentimiento. Se lo ponemos a los niños. No, que tú tienes que portarte bien si tú quieres que el Señor te bendiga, que tú tienes. Cuando yo leo que Dios había decidido que los caminos debían estar limpios y despejados, llenos de lindos letreros, ¿tú sabes qué decían? No decía condenado, condenado, condenado. No, eso no es lo que decía el letrero. El letrero decía refugio, acogimiento. Eso es lo que decía el letrero. Era una bienvenida, era un mensaje de paz. Por eso dice la Biblia que nosotros, aquí tengo gente que me dice que no escucha nada, pero quiero saber si me están escuchando, si el problema es de una sola persona o el problema es de la transmisión. ¿Ok? Déjenme saber. Déjenme por aquí. Se escucha, me dice Mili. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver si puedo cambiar aquí. Ok. Bien, gracias. Estoy explicando el hecho de que los caminos hacia las ciudades de refugio debían estar despejados. Y ese es el propósito de Dios. Dios quiere que los caminos hacia el arrepentimiento y la confesión estén libres de obstáculos, para que el pecador pueda ir directamente y rápidamente al Señor para acogerse allí en la ciudad de refugio, que es Cristo. Cristo es esa ciudad de refugio. Y es interesante que esta persona era inocente hasta que se le hiciera un juicio y se le encontrara culpable. Porque mucha gente huyó a la ciudad de refugio, pero cuando después se comienza a hacerse su juicio, se dan cuenta de que esa persona era culpable, entonces era entregado al vengador y el vengador, bueno, le quitaba la vida. Pero me llama la atención esto de que estos caminos debían estar de esta manera. Dice aquí, cualquiera
que fuera hebreo, sigo leyendo, estoy en lectura de la página 552 de Patriarcas y Profetas. Cualquiera que ya fuera hebreo o extranjero peregrino podía valerse de esta medida, pero si bien no se debía matar precipitadamente al que no fuera culpable, el que lo fuera, no había de escapar al castigo. El caso del fugitivo debía ser examinado con toda equidad por las autoridades competentes y solo cuando se comprobaba que era inocente de toda intención homicida, podía quedar bajo la protección de las ciudades de asilo. Los culpables eran entregados a los vengadores y los que tenían derecho a gozar protección podían tenerla tan solo mientras permanecieran dentro del asilo asignado, y eso fue lo que hablamos ayer. Ellos escapaban allí de una manera para proteger sus vidas. Posteriormente se hacía un juicio. Si la persona era encontrada culpable, era entregada en manos del vengador. Si la persona era encontrada inocente, como él había dicho, entonces esa persona debía vivir dentro de la ciudad de refugio. No podía salir de ahí. Ayer hablamos de eso, acerca de que esa era su zona de seguridad. Salir de esa zona de seguridad era poner en riesgo su vida. Dice el próximo, ahí mismo en el párrafo, dice: el que saliera de los límites prescritos y fuera encontrado por el vengador de la sangre, pagaba con su vida la pena que entrañaba el despreciar las medidas del Señor. Pero a la muerte del sumo sacerdote, todos los que habían buscado asilo en las ciudades de refugio quedaban en libertad para volver a sus respectivas propiedades. Y esto es interesante. ¿Ve? Esa persona tenía que vivir en esa ciudad. No podía salir de esos límites porque podía perder la vida. Pero el día que moría el sumo sacerdote, todos los que vivían en la ciudad de refugio podían regresar libremente a sus propiedades y regresar a retomar sus vidas con su familia. Este otro párrafo, el próximo párrafo que dice: en un juicio por homicidio no se podía condenar al acusado por la declaración de un solo testigo, lo voy a dejar porque voy a regresar a esto posteriormente, porque se va a ser el tema que voy a tocar. Pero en la página 553, el último párrafo, aquí hay algo que verdaderamente me impactó la mente. Dice aquí: el que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. Abandonaba su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de los seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses por lograr un solo fin: llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio, no le importaban las dificultades, no osaba en aminorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad. El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruinas del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios, y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Y aquí me detengo. ¡Wow! Cuando nosotros pecamos, sentimos la misma urgencia de ir a buscar en Dios ese refugio y ese arrepentimiento. Destaco nuevamente esto y dice:
La ciudad la huida no podía demorarse. Abandonaba su familia, su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de sus seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin: llegar a un lugar seguro. Olvidaba su cansancio, no le importaban las dificultades, no osaba enaminar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad. Esto me lleva a pensar cuán poca premura nosotros tenemos en confesar. Cuando nosotros pecamos y sabemos y decimos, wow, y ojalá que nadie se entere lo que hemos hecho. A veces nosotros hemos defraudado a Dios, hemos mentido, le hemos robado a Dios, hemos lastimado a la gente con la lengua, hemos sembrado malas semillas, hemos tratado de decir cosas que no son ciertas para quedar bien delante de alguien. Bueno, nosotros tenemos tantas maneras de cómo pecar. Y la pregunta es, ¿entendemos nosotros el peligro que corremos cuando nosotros no corremos a un refugio de Dios? ¿Sabes que a veces nosotros pecamos y nos quedamos con esta cara tan fresca como que aquí no pasó nada? Aquí no pasó nada. Nadie se va a enterar. Él se lo buscó. Yo hice lo que tenía que hacer. Y excusamos esas conductas que son reprochables delante de Dios, pero que a nosotros no nos parecen tan graves. Como si Dios no fuera un Dios justo. Mi querida amiga Concepción me dejó un mensaje y gracias por el mensaje. No te lo pude responder porque iba inmediatamente a comenzar la transmisión. Pero me alegro de que se esté haciendo justicia en el caso de tu sobrina Claudia, que justamente en este mes está cumpliendo 1 año de muerta. Y que pueda hacerse justicia por la sangre de una mujer inocente. Y qué bueno que se le pueda hacer juicio a esas personas que deliberadamente le quitaron la vida. Y ha sido un caso que a mí me ha tocado muy de cerca y lo sufrí muchísimo por las circunstancias y la manera en que las cosas se dieron. Pero cuando uno está midiendo la justicia con respecto a lo que han hecho contra uno o contra un ser amado, la justicia se mide diferente a cuando nosotros somos los culpables. Cuando nosotros somos los culpables, queremos que la justicia como que obre menos severo en el caso nuestro que en el caso de otros. Esta percepción de que la huida debía ser inmediata, las personas no podían, si había ocurrido en el campo, no podían ir a la casa y decir, mira, me pasó esto, tengo que correr a una ciudad de refugio. No tenía ese tiempo. No pudo regresar al trabajo, no se pudo despedir de los hijos, no se pudo despedir de la familia, no tuvo tiempo tuvo que sacrificar los intereses. Lo más importante para esa persona era llegar a una ciudad de refugio. Y dice ahí que tenía que incluso olvidarse del cansancio y las dificultades porque su vida estaba en riesgo. Yo quiero pensar que nosotros, cuando cada vez que pecamos y reconocemos que hemos hecho algo que está mal, nosotros podamos tener la misma premura que tenía esta persona que tenía que huir a una ciudad de refugio.
O tú estás esperando que llegue la noche para que antes de acostarte, si es que te acuerdas después de haber visto la tele, decir, caramba, hoy yo hice algo que a mí se me fue la mano. Bueno, déjame ver si yo pues, me arreglo con Dios antes de acostarme. Hay gente que puede dormir felizmente. Felizmente y se acuesta a dormir felizmente. Después de haber destruido la imagen de alguien. Estaba leyendo en la matutina de la mujer algo interesante. Bueno, yo sé que muchos hombres quizás no la leen, obviamente, pero dice aquí, cuenta la historia de que dice, el candidato a gobernador había realizado una fantástica campaña, sus propuestas reflejaban las necesidades del pueblo y contaba con el apoyo y la confianza de los electores. Los sondeos demostraban que seguramente ganaría. Sin embargo, una semana antes de la votación, un periodista publicó un artículo difamatorio en uno de los diarios más importantes de la nación. Aunque era una gran colección de mentiras, sin ningún tipo de evidencia real, la gente lo creyó. La campaña había sido dañada sin posibilidades de reparación. De casualidad, unos días después, el candidato y el periodista se encontraron en el baño de una confitería cerca del Congreso. Avergonzado por su falta de honradez, el periodista le pidió disculpas y le dijo, lo lamento, publicar este artículo fue un error. El candidato a gobernador le respondió, gracias por sus disculpas, pero la próxima vez critíqueme en el baño y discúlpese en los diarios. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, mira, I'm sorry, lo siento, y pensar que ya, ahí está todo. Si realmente estamos arrepentidos, haremos todo lo posible por reparar los daños causados de una manera proporcional. Cuando Juan Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, decía a los oyentes que debían demostrar con su forma de vivir que se habían arrepentido de sus pecados y que habían vuelto a Dios. El arrepentimiento produce frutos tangibles. Cuando Zaqueo descubrió la belleza del carácter de Cristo, su arrepentimiento fue más allá de lo mínimo y decir, I'm sorry. Le dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si a alguien con mis impuestos le devolveré 4 veces más. Si estafé a alguien con mis impuestos, se lo devolveré. Si estamos arrepentidos, haremos posible por reparar el daño. No basta decir lo siento. Si rompimos el florero, compramos otro. Si pusimos la reputación de alguien en juego, reparamos el daño. Volvamos a la persona con la que estábamos hablando y digámosle, mira, cuando te dije esto de fulano, exageré y no fui completamente honesto. Me doy cuenta de que dañé la imagen ante tus ojos y pido disculpas. Irónicamente, a menudo entre los cristianos no nos ofrecemos a reparar los daños. Nos parece que la otra persona debería sencillamente perdonarnos todas las deudas sin esperar nada a cambio. Sin embargo, este no es el modelo bíblico. El verdadero arrepentimiento produce frutos. Y eso es así. Y nosotros no queremos decir I'm sorry y ya se acabó. Cuando nosotros vamos a Jesús, y fíjate que Jesús no pone trabas en el camino al arrepentimiento. No pone trabas, al contrario, ese camino está limpio para que tú corras allá. Pero recuerda que cuando tú corras a la ciudad de refugio, el Señor dice, ahora vamos a entrar a cuentas de qué fue lo que tú hiciste. Y cuando nosotros cometemos un error y nosotros hemos lastimado a gente y nosotros hemos defraudado a las personas, le hemos robado su estima, hemos hablado mal de una manera incorrecta, nosotros tenemos que, óyeme, no solamente decir, como dijo a él, la próxima vez, discúlpate en el baño, critícame en el baño y discúlpate en los medios, porque es más fácil haber echado a perder la honra de una persona a través de los medios y después en un baño decir sorry. No, eso no es así. Pero déjeme decirle, la soberbia que tenemos a veces los cristianos
que no queremos aceptar nuestros errores, eso hace que nosotros nos hagamos culpables en una ciudad de refugio. Nos hagamos culpables en una ciudad de refugio. Es la falta de arrepentimiento, señores. Es la falta de arrepentimiento lo que nos hace culpables. Porque Cristo sigue siendo refugio, pero cuando nosotros vamos al Señor y dicen, no, Señor, es que yo no he hecho nada. Y el Señor dice, bueno, es que yo lo vi. Y ahora voy a esta parte de la lectura de hoy que a mí me parece impresionante. Aquí hay dos temas profundos que obviamente, aun cuando he querido tomar el tiempo, vamos a ir al libro de Números, capítulo 35 nuevamente. Números capítulo 35, hoy vamos a tocar rapidito los últimos versículos del capítulo 35, sería versículos 29 al 34. Aquí hay dos temas. Aquí en estos versículos hay dos temas, uno separado del otro, pero están aquí unidos y pudiéramos nosotros desarrollarlos. Versículo 29 dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Estoy leyendo en el capítulo 35 del libro de Números, Números 35, versos 29 al 34. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y aquí esto es algo interesante. Aquí presenta que, cuando se va a hacer el juicio, ya la persona llegó a la ciudad de refugio, se le va a hacer un juicio. Bueno, aquí lo primero que establece Dios es que no podían traer un solo testigo para condenar a una persona. La palabra de un solo testigo no tenía peso en el juicio. Tenía que traer más de un testigo. No tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte, inefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Voy aquí ahora sí a leer la página 552 de Patriarcas y Profetas que dice, en un juicio, un homicidio, estoy leyendo párrafo 2, 552 de Patriarcas y Profetas, párrafo 2. En un juicio por homicidio no se podía condenar al acusado por la declaración de un solo testigo, aunque hubiera graves pruebas circunstanciales contra él. La orden del Señor fue, cualquiera que hiriere a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Fue Cristo quien le dio a Moisés estas instrucciones para Israel. Y mientras estaba personalmente con sus discípulos en la tierra, al enseñarles cómo debían tratar a los pecadores, el gran maestro repitió la lección de que el testimonio de un solo hombre no basta para condenar ni absolver. La cuestión en disputa no ha de decidirse por las opiniones de un solo hombre. En todos estos asuntos, dos o más han de reunirse y llevar junto la responsabilidad para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Y esto es interesante porque hay gente que ha aceptado como verdad los dichos de la boca de una sola persona. ¿Y quién dijo eso? Bueno, fulano dijo en una reunión, fulano dijo en una actividad, fulano dijo aquí, fulano dijo. Es la palabra de una sola persona que hace que una persona sea difamada o sea condenada por lo dicho de una persona. Y aquí dice que una persona no podía ser condenada ni absuelta por el testimonio de un solo testigo, sino de dos o tres o más testigos ante eso. Es interesante. Dios es un Dios justo. Y tú tienes que tener mucho cuidado. La Biblia habla de los testigos falsos. Y Dios es muy severo con eso. De los falsos testigos. ¿Por qué? Porque Jesús fue condenado por falsos testigos y como tenía que ser más de uno, dice la Biblia en el libro de Mateo que allá en la casa de Anás y Caifás se buscaron varios testigos falsos
¿Y cómo se supo que eran falsos? Bueno, porque no se ponían de acuerdo. Uno decía una cosa, el otro decía la otra, el otro decía la otra, y ahí se sabía que eran falsos testigos. ¿Por qué? Porque no había armonía en su testimonio. Y hay gente que se presta para esto. Y tú tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te dice algo de alguien y tú lo pasas frescamente para adelante. Como si eso fuera cierto. Como si eso fuera cierto. Y lo dices, a veces la persona que lo dice como si hubiese sido parte, si él hubiese estado allí. No, y es que fue así. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, ¿por qué? Porque fulano lo dijo y además, bueno, además yo también sé porque yo no soy tonto y yo también me he dado cuenta de algunas cositas. Así decimos. Óyeme, ten cuidado. Ten mucho cuidado cuando tú comentas para adelante algo que alguien te dijo que le dijo otro. O aun cuando esa persona puede decir, no, mira que yo lo vi, yo lo escuché. Tú no tienes que pasar para adelante nada. Y decir, no, que yo lo adquirí de una buena tinta. De una fuente fidedigna. De primera mano. A ti no te han mandado a hacer eso. Usted jamás por boca de un solo testigo diga, fulano, o esto pasó o aquello. Porque usted nunca sabe cuando usted está volviéndose un testigo falso de un testimonio falso. Y mucho menos te pongas a juramentar como que eso fue cierto porque tú quieres salvar tu cabeza. Mejor no digas nada de lo que tú no fuiste testigo. No digas nada de lo que tú no tengas la seguridad. Mucha gente ha sido lastimada, avergonzada por personas sin escrúpulos que hacen este tipo de cosas. Y fíjate que Dios lo prohibió. Aun cuando habían muchas evidencias, por boca de un solo testigo no podía ser condenado, ni tampoco podía ser absuelto. Esto es algo interesante. ¿Cómo Dios obra misericordia dentro de la justicia? Y si bien vamos a hablar de que no habían obstáculos y que podemos llegar en cualquier momento a la ciudad de refugio que es Cristo, para nosotros ahí recibir un juicio justo, por favor, corre rápido y no demores. No le des prioridades a las cosas cuando tú tienes un problema con Dios sin resolver. Resuelve primero con Dios. Resuelve luego con tu prójimo, como dice la palabra. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu hermano. Y después haz las demás cosas. Pero nosotros somos especialistas dejando cabos sueltos. Y no nos interesa hasta que comencemos a perder las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a quien no se arrepiente y a quien no confiesa. Es imposible. Y el que no se arrepiente y no confiesa sale o nunca llega a la ciudad de refugio o sale de la ciudad de refugio y tú sabes lo que te espera, el vengador. Entonces yo veo aquí en este tema que Dios le está dando un peso muy grande a esto de arrepentirse y confesar. Una premura, ¿por qué? Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado, dice la Escritura. Y todos hablamos de que queremos ir al cielo, de que vamos allá a estar juntos, que vamos a tener una casita. Oye, ¿por qué te estás montando en el avión si todavía no has comprado el pasaje? Ya te estás montando en el avión, pero no has comprado el pasaje. ¿Cómo quieres llegar? El pasaje es ese arrepentimiento y esa confesión. Y hay mucha gente y yo lo dije en un lugar y yo lo repito por los medios, cuando alguien muera, por favor, no me invite a su
a su velorio para que yo hable bien de usted? Y diga, no, hermanos, porque vamos a ver el hermano fulano, la hermana fulana están en el cielo. ¿Usted quiere que yo hable el día de su muerte o lo que sea? Créame que yo no voy a asegurar su salvación delante de su familia para que su familia deje de llorar. Porque de eso yo no sé nada. Yo no sé cuántas veces, y no importa que nosotros hayamos muerto dentro de la fe, que nuestro nombre está escrito en el registro de la iglesia, eso no tiene que ver nada con el registro de los cielos, porque hay gente que tiene los nombres escritos en el registro de la iglesia, pero no tiene su nombre en el libro de la vida, no lo tiene. Y hay gente que las borraron en el registro de la iglesia y se arrepintieron de todo corazón y están en el registro del cielo. Así que como yo no leo los registros del cielo, yo no puedo saber, yo no puedo garantizarle la vida a nadie. Esto es una cosa que yo me quedo estupefacta cuando voy a veces a los velorios y veo allí a los predicadores allí fajados, asegurándole a la familia que fulano está en el cielo, que lo veremos, que allí estaremos y subiremos con él y cantaremos con él y con ella allá en el cielo. Bueno, pues yo no me atrevo a hacer eso. Si usted tiene sangre para eso, pero yo no. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo asegurarle a nadie nada cuando de la vida de la gente yo no sé nada. Y yo no sé, incluso hay gente que hasta condena a alguien que murió y se suicidó, mira, y hay gente que ya los condenó. Ay, pobrecito, este no lo veremos. Mire, el único que conoce la verdad de las cosas es Dios. Y a veces alguien que usted piensa que no va a resucitar ni va a ver en el cielo por ciertas circunstancias, los verá. Y a quien usted aseguró que iba a ver, no lo verá. ¿Por qué? Porque de eso usted no sabe nada. Y yo no le puedo asegurar la salvación a alguien porque sencillamente va a la iglesia. Pues no lo puedo hacer porque hay gente que va a la iglesia y vive perdidamente y en su vida se ha atrevido a confesar y arrepentirse de los pecados que se ha cuidado de los pecados públicos, pero no se ha cuidado de los pecados privados y los sigue cometiendo. Pues mire, de eso yo no puedo dar fe. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es garantizarle a nadie la salvación. Yo puedo hablar de lo que pasa, de la vida, poder recordar, pero yo garantizarle la salvación a alguien cuando murió, para nada, ese no es mi trabajo. El único que puede hacer eso es Dios. Él solamente lo conoce, así dice Esther. Solamente Dios conoce. Dios conoce la verdad. Ahora, voy con el último paso. El último paso es lo que dice al final de ese capítulo. Dice, ni tampoco tomaréis precio, esto en el versículo 32 del capítulo 35 de Números, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir a su tierra hasta que muera el del sumo sacerdote. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que usted no podía cobrar ni recompensa ni nada, ni por matarlo, ni por cuidar a una persona en una ciudad de refugio. Tú no podías recibir ese precio, ¿ok? No había precio. Y no contaminaréis, y este es un temita escabrosito, ¿ves? No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fuera derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Y usted se preguntará qué significa esto. Bueno, usted va a entender aquí un poquito. Le vas a ver cómo se lo explico. La tierra donde se había derramado la sangre en el momento de la muerte del homicidio, esa tierra quedaba contaminada por la sangre del homicidio porque había habido un acto de violencia. Eso pasó cuando Caín mató a Abel. Dice Dios, cuando está buscando a Caín, le dice, es que la tierra clama la sangre de tu hermano. ¿Qué pasa? Cuando la tierra absorbe esa sangre, es como si esa tierra quedara contaminada por un acto de violencia. Y entonces fue un acto desde el principio que, claro, el primer pecado grande o decir pecado mayor ocurrió ahí cuando Caín mató a Abel. Y cuando le va a pedir cuenta de su hermano, el Señor le dice, bueno, es que la
la tierra clama a mí, la sangre de tu hermano. Mírelo ahí, Génesis capítulo 4, verso 9. 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Teniendo oportunidad de arrepentirse, negó sus actos. Mira el caso de Caín, niega sus actos y dice, ay, yo no sé dónde está mi hermano. Claro que sabe dónde está, pero es una manera de evadir. Es decir, no supo correr a la ciudad de refugio, comete un acto de homicidio y se queda feliz. Aquí no pasó nada. Y dice el Señor, verso 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por lo tanto, la tierra donde había un acto de homicidio, donde se le quitaba la vida a alguien, esa tierra quedaba contaminada. Y vas a entender que esa ley donde Dios habitaba no podía estar contaminada con la sangre culpable, de un homicida, ya sea que el vengador le quitara la vida al que mató a alguien, es decir, donde el vengador quitara la vida, allí ese lugar quedaba contaminado, o donde alguien le había quitado la vida a otro por intención, esa tierra quedaba contaminada. Esa es la razón cuando a Jesús se le hizo el juicio y lo encontraron culpable. Es interesante dos cosas ahí en Mateo, y con esto termino. Mateo 27, ahí junto vamos a ver está la muerte de Judas y está la muerte de Jesús. Rapidito, Mateo 27, del versículo 4 en adelante, dice, yo he pecado. Dice que entró Judas, al que había, ¿verdad?, arrepentido, devolviendo las 30 piezas de plata a los principales, y él dijo en el versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Es decir, era lo que exactamente Dios había dicho, que no se podía tener precio de sangre por vengar la muerte de un homicidio. Y entonces él le dijo, no, espérate, no lo echen en las arcas de la iglesia, del templo, porque esto es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. No echaron el dinero de las 30 piezas de plata en el tesoro de la iglesia, sino que compraron un terreno para que allí se enterraran a los extranjeros, que finalmente iba a ser tierra para los muertos. Por el cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaréis las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como se ordenó en el Señor. Interesante. Ahora, cuando condenan a Jesús a muerte, no quieren que Jesús sea crucificado dentro de la ciudad de Jerusalén. Lo mandan a sacar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la sangre de Jesús, como era condenado a muerte, y era la muerte de un criminal, es decir, ellos tenían el punto de que ellos eran el vengador, y ellos iban a darle muerte a un culpable. La sangre de Jesús iba a contaminar la ciudad de Jerusalén, que era lo que se establecía en el libro de Números, que
quedaba contaminada la tierra por la sangre. Entonces ellos deciden que Jesús sea crucificado en el Gólgota o en el monte de la calavera, fuera de la ciudad, para que la ciudad santa no quedara contaminada, porque decía que esa era la ciudad de Dios. La ciudad de Dios era la ciudad de Jerusalén y no debía quedar contaminada. Estoy aquí tratando de, ¿verdad?, para que ustedes tengan un poquito claro los conceptos que ustedes lean la Biblia. Ahora, es interesante que ahí mismo, en el capítulo 27, en el versículo 21 en adelante, ahora haciendo referencia al juicio de Jesús con Pilato, dice: y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Es decir, en una reunión de testigos, de más de un testigo, todos gritaron: crucifícale, ¿verdad? O sea, crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pilato está tratando de decir pero ustedes son muchos testigos, pero ¿dónde está el mal que él ha hecho? Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, que esto era un acto de cuando se estaba haciendo un juicio injusto, la persona que estaba liderando el juicio se lavaba las manos. Y dice, se lavó las manos delante de todo el pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes o allá vosotros. Y me parece que la misma respuesta que hicieron los mismos sacerdotes cuando Judas llega y entrega, él le dijo: ¿y qué nosotros? Allá tú. Ese es problema tuyo. Ahora, la misma respuesta que ellos le dieron a Judas es la misma respuesta que Pilato le da a ellos. Él le dijo: bueno, inocente soy de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y la respuesta del pueblo es interesante. La respuesta del pueblo, dijo el pueblo: su sangre no dice caiga sobre la ciudad, porque por eso es que lo van a crucificar fuera de la ciudad. No, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, quienes absorben la contaminación de la sangre. Es ellos, es decir, la culpa. La sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y ahí va toda la historia, que esto es impresionante. Esto ya entramos en unos términos profundos con respecto a la crucifixión de Jesús, muchos detalles que quizás no nos han dado en sermones ni tampoco hemos estudiado en detalle, pero ojalá y podamos un día analizar en detalle todo lo que está referente a la muerte de Jesús, para que usted vea cómo la muerte de Jesús cumple de una manera impresionante cada detalle de toda la simbología, incluyendo la ciudad de refugio que estamos estudiando. Hay una cosa más que quiero decir con respecto a esto. Y quizás, bueno, a ver cómo cae. La realidad de lo que Dios dice con respecto a que las ciudades, es decir, la tierra donde caía la sangre, quedaba contaminada. Lo voy ahora a traducir en arroz y habichuela para nosotros. Cuando tú vayas a comprar una casa o tú vayas a comprar un terreno, no solamente lo compres porque es bonito. Sería muy bueno que tú pudieras indagar si dentro de esa casa o dentro de esa propiedad se ha cometido algún acto de violencia, homicidio, asesinato o suicidio.
Y es algo que te lo voy a dejar ahí. Te lo voy a dejar ahí. Quiero decirle que en los lugares donde se han cometido actos de violencia, según la Escritura, son lugares que quedan contaminados por la violencia. Por eso esos lugares no eran lugares donde quedaban apartados o las casas eran demolidas. ¿Por qué? Porque quedaba contaminado. Y yo he conocido muchos casos, y cuando le digo muchos, son muchos casos de personas que compraron propiedades donde, o han vivido casas donde en esos lugares se han cometido actos de violencia, suicidios, asesinatos, homicidios, y luego comienzan a ocurrir cosas extrañas. Y la gente no sabe por qué. Usted sea cuidadoso a la hora de comprar un lugar. Investigue si en esos lugares, en esas tierras o en esas casas, han habido actos de violencia, de derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque están contaminados. Y eso te lo dejo a ti para que tú lo analices y lo entiendas. Y aquellos que están buscando nuevas casas, no se meten en cualquier lugar. Aprende a esperar que Dios le muestre los lugares que Dios tiene asignados, que son lugares de bendición. Lugares de bendición. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. El Señor traiga mucha bendición a nuestra vida. Recuerde que los caminos hacia las ciudades de refugios están llenos de rótulos y Dios los tiene bien pavimentados para que corras rápido y llegues a Él. Para Dios es muy importante que tú tomes tiempo para llegar a una ciudad de refugio y ponerte a cuentas con Dios. Que el Señor te bendiga. Oramos al Padre. Señor, gracias por tu hermosa palabra que nos alienta, nos habla, nos toca, nos enseña, nos despierta la conciencia, nos muestra el camino que debemos tomar. Oh Señor, guárdanos, por favor. Guárdanos de nosotros ser morosos al arrepentimiento. Ayúdanos a correr y que nada sea más importante que llegar a la ciudad de refugio para que, oh Dios, podamos resolver, confesar, arrepentirnos y vivir en los límites de tu gracia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de esta iglesia maravillosa sin paredes, que tú puedas bendecir a cada uno y que tú le puedas traducir en el lenguaje que ellos puedan entenderlo, en las decisiones que ellos tienen que tomar, cada mensaje que aquí damos. Tú conoces cómo cada uno lo va a interpretar y cómo cada uno lo va a necesitar. Que tu Espíritu Santo haga ese trabajo maravilloso. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de nuevamente compartir con ellos. Bendícenos en esta hora, entregamos nuestra agenda, nuestro día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Estuvo contigo Lizenit Polanco y mi mayor deseo es poder llevar cada día a tu vida luz, esperanza y poder. Un abrazo para todos y feliz jueves.